Ajá, bueno, aquí estamos, calentando unos nuevos videos mientras con la amiga Canela, acompañándome aquí. Este video especial con nuestra invitada Canela, que bueno, como ya saben, pues no habla el mismo idioma, yo voy a traducir todo lo que ella piensa respecto a la noción del imaginario colectivo, que para mucha gente pues va a ser muy abstracto, pero en realidad es la noción con la que podemos congregarnos todos en el mundo y que se comparte a través de las redes. Entonces empecemos por definir que las redes básicamente son un algoritmo que permite que nos compartamos entre círculos entendidos, y seguramente eso da lugar a algún amañamiento del algoritmo. Pero es básicamente un ambiente que se crea en el cual, bueno, lo que hay es un formato ya resuelto. No hay que esperar a que nadie se organice para crear periódicos, sino que ya está creado. Esas son todas las redes, Facebook, etcétera, cada una con diferentes formatos, cantidad de información o tipo de información, más expedita, más larga, más visual, más susceptible de texto o de interacción en los comentarios, ¿no? Y entonces en las redes se transmiten valores que cuando uno los va a confrontar con el idealismo o con la figura de la institución que sea de turno, nos encontramos con las dos tendencias fundamentales que yo siempre observo, que es la contracultural, que desmonta todo y que suele extraviarse en el sentido de la conspiranoia, ¿no? De la conspiración, o sea, de una duda per se, de una especie de duda que se vuelve consuetudinaria o empedernida y no sistémica o sistemática. Es decir, que no es que va revisando posibilidades hasta que sale, sino que o hasta que logra encontrar alguna salida a la duda con alguna respuesta lógica o alguna posibilidad de conseguirla, sino que se mantiene estructurada de manera que la información se organice para justificar sus preceptos, o sea, lo que ya se asume, ¿no? Si asumimos previamente que somos escuálidos, que somos esclavos de alguna clase superior, eso es una necesidad de pensamiento lineal, ¿no? Si nos sentimos oprimidos o si hay malestar dentro de la cultura, nosotros vamos a querer sentir, vamos a buscar qué justifica o qué algún culpable, algún responsable de ese malestar. Resulta que en realidad, según observamos lo que sabemos del planeta Tierra por experiencia directa, quitándonos todos los posibles preceptos, entre los cuales están aquellos que nos han podido engañar. Entonces vamos a quitarnos los preceptos porque no confiamos en ellos. Y nos vamos a basar en la fenomenología, es decir, en la experiencia. Por lo tanto, no hay posibilidad de acusar a la técnica fenomenológica de ser idealista o ideal, no, porque se van a desmontar todos los preceptos, incluidos los liberales, incluidos los platónicos, para observar un fenómeno según el cual la vida siempre ha tenido un gran margen de dificultad. Entonces, en el orden de buscar una nueva teoría social, una nueva manera de relacionarnos que no sea capitalista, tenemos que estar claros o que trate de superar la que existe, porque lo del capitalismo es un cliché en un sistema que ya se permeó de gente, o sea, es decir, de gente de muy diversas tendencias ideológicas, entre las cuales están los sindicatos y todos los grupos que han luchado, mártires de Chicago, etcétera, etcétera, que han luchado por ganar espacios en la prebenda institucional, en la prebenda de lo producido, mínimamente espacios, reivindicaciones salariales, reivindicaciones laborales. Toda esa gente vive dentro del sistema. Muchos de ellos habría que preguntarles si quieren sacrificar al modelo de izquierda, al modelo de clase media, porque en realidad se asume que esos espacios ganados dentro de las luchas laborales son para que todo el mundo tenga el paradigma de la clase media, que es el que se ha asumido como mínimo de una vida. Eso es a lo que se refiere la gente cuando dice tengo una vida. Se refiere a que, bueno, se pueden tomar unos tragos en un bar, van a un gimnasio a conocer gente, todo es consumo de electricidad, no importa si eres vegetariano y si tu carro es eléctrico, en realidad eso falta mucho para que el carro se alimente de otra fuente que no sea la petroquímica, aunque sea eléctrico, de manera que es un souvenir, no real todavía.
La mayoría de la gente de izquierda sigue viajando en aviones para congresos y para aviones de combustión, porque es inevitable, porque es una actividad que se mantiene y que el sistema ha asimilado. El sistema que se pretende llamar simplemente capitalista. Lo cierto es que, como venía diciendo, para producir otro sistema hay que leer ese imaginario colectivo y nunca lo tuvimos tan a la mano en toda la historia de la humanidad. ¿Ve? Tengo que mejorar el speech para ver si mantengo la atención por lo menos de Canela. Entonces, de la perra Canela. Entonces hay que leer ese imaginario colectivo y empezar a darnos cuenta de que a través de ese medio puede haber perfectamente un sistema que jamás pudo haber habido. Ahora es posible. Puede tener dificultades, defectos, pero puede haber un sistema de consulta pública para la solución de problemas puntuales en todas las comunidades y también de los generales en cuanto a el desenvolvimiento de un país económico, macroeconómico y político de un país. Eso, por supuesto, va a acabar con la firma, no con el ego, que es una gran ridiculez del pensador posmoderno, el andar hablando de que el ego es culpable de algo. Sin el ego no somos. O sea, el que no vamos a discutir nunca el ego cuando goza, porque ese que goza con sexo, curdita, cualquiera de que sea las fuentes de goce, ese es el ego, ese soy yo, ese es uno, ahí no vamos a querer disolver el ego. Lo vamos a querer disolver cuando vienen los conflictos inevitables entre las relaciones humanas como una especie de escapismo. Esos son los egos. ¿Quién carajo va a liberar el ego? Y menos si tienes algo que decir. Si uno tiene una investigación de vida, luego el ego es el que hace que yo la promueva. Si no, se muere. Como conozco muchas lumbreras que murieron recogiendo latas por un problema de autoestima. Murieron de indigentes. Yo los conocí. Entonces, el ego es el que permite que eso no pase. Si no quieres tener ego, lo más probable es que pares en indigente. Porque no vas a rehuir el conflicto. No es el ego, es la firma. Ya no van a haber determinadas vanguardias, que es un eufemismo de élite, de élites y de grupos cerrados que manejan el poder. Vanguardias firmando los grandes cambios históricos y las grandes luchas. Van a haber grandes nombres admirados que auspician generalmente el desenvolvimiento de un montón de gente bastante corrupta, pero ellos argumentarán sus cosas porque pues, la vida no es fácil, definitivamente. Pues yo ya publicaré mi novela respecto a lo que me ha pasado aquí en el proceso venezolano, que bueno, yo no puedo contradecir mi experiencia, sin embargo, habiendo conocido gente de oposición en Colombia, me he dado cuenta de que en realidad esa gente es bastante hipócrita y les conviene mucho la crisis venezolana. Pues los dólares en Venezuela los mete la gente de oposición. Y le ganan y tienen el mejor trabajo que han tenido en su vida. En realidad no trabajan. Solo meten dólares y ganan un porcentaje, robando al pueblo, y son de oposición. Yo los conocí. Yo les propuse hacer documentales estructurados. Hay que decir que el pensamiento del chavismo se sostiene fundamentalmente por 3 trabajos bien estructurados documentales, que son La revolución no será transmitida, Rescate del hilo constitucional y Claves de una masacre. Esos son trabajos audiovisuales de investigación profunda con asociaciones que toda la producción de oposición jamás va a poder igualarla, al parecer. Y no quieren, y no tienen cómo, porque saben que el trasfondo de sus vidas de clase media se debe a un proceso que es insostenible desde el punto de vista moral y ecológico. O sea, ya lo era desde el punto de vista moral, de la cantidad de gente que para que un grupo de gente sea de clase media, básicamente ese es el problema. La pequeña burguesía, a la cual ya pertenece Carlos Marx de manera bastante perversa, con problemas de alcohol que se notan en lo que Carlos Marx escribe, es susceptible de análisis lingüístico, esa clase media siempre va a querer ver como culpable al burgués. Pero resulta que no hubieran ultramillonarios como los de hoy en día si no hubiera una clase media comprando todo lo que esos multimillonarios de hoy en día promueven. Y ese sector de clase media es un modelo de vida completamente artificial que apenas tiene 100 años y es asumido como normal, como base. Es decir, que mucha gente puede estar siendo considerada pobre sobre la base de un prejuicio y en realidad están cerca de frutales, de espacios verdes que mucha gente pagaría en las principales ciudades de Europa, y pagan, de hecho, porque yo lo vi para venir a conocerlo, en estas tierras, en estas regiones donde son más vastas las zonas vírgenes no afectadas por guerras y por industria, ¿no?
Entonces, eso es una cuestión que ya se atiende desde Kant con el punto de vista, ¿no? Si nosotros nos vemos el punto de vista europeo, desde un punto de vista pequeño burgués, que vive también aquí, que no es que va a ser simplemente europeo, no, resulta que nosotros lo practicamos aquí, pero es un punto de vista que va a despreciar, técnicamente hablando, sin irnos a mucha retórica histórica y antropológica, ventajas hacia lo que viene siendo la felicidad propiamente dicha. Porque si la felicidad, como decía yo hace 2 años, la asociamos más que a la noción de riqueza como producción económica, con el acto inmediato de satisfacción y placer y solución de problemas, es decir, entendiendo la satisfacción como aquella que se siente, diferenciándola del placer, no es igual, porque hay satisfacción que se siente después de haber vivido algunos esfuerzos y algunas situaciones, ¿no? Sensaciones consideradas que no se pueden considerar como placenteras, pero que van a producir una satisfacción porque se llega a un objetivo. Entonces, de esa manera, en ese sentido, si asociamos la riqueza con la satisfacción y el placer, pues tenemos una noción más directa. Y encontramos una gran cantidad de ventajas en esos modelos meramente considerados como pobres según el patrón de evaluación de la clase media, académica y de izquierda. Porque la otra es más sincera y tenemos que ya sabemos que esa es el agua brava, tenemos cuidado con ella. No se trata de desdecir o contradecir el proyecto que se busca y al que Carlos Marx, muy colosalmente, después de muchas torpezas, termina descubriendo la noción de lo que es contracultura, o sea, de lo que es oponerse a la cultura, sea cual ella sea, imperante, sea cual ella sea. O sea, si fuera comunismo implicaría oponerse a ella, lo cual hasta ahora los intentos de comunismo jamás comprendieron como una necesidad interna de todo sistema de ser vulnerada para crecer, para observar sus defectos y para observar vicisitudes y para proyectar y para prevenir. Por eso es que mucha gente que cree que estos aparatos, como este celular por el que estoy hablando, hubieran sido creados en una sociedad socialista, cultura socialista comunista, distinta al capitalismo, en esos sentidos de más igualitaria y más justa, están equivocados. No hubiera podido haber una investigación pertinente, necesaria, suficiente para llegar a estos aparatos durante años de pruebas, de investigaciones, muchas fracasadas, se cerraban a veces laboratorios y proyectos porque otros continuaban y la continuaban otros, no hubiera habido posibilidad de nada de eso en una cultura que se iba a basar en una evaluación donde todo se esté distribuyendo de manera igual. Eso es imposible. No estoy diciendo que sea mejor o no, estoy diciendo que simplemente es imposible. Pero habría que pensar si estos aparatos pues, a lo mejor son sacrificables, no son necesarios, no son ningún gran logro. Pero no hubiera sido posible, según una investigación de 20 y 30 años, quizá más, que no se sabía bien a dónde iba, porque dentro de todo pensamiento socialista y comunista, y que busque de ser igualitario, jamás se hubiera permitido la acumulación de un capital que permite mantener a investigadores durante 20 y 30 años que no se saben bien a dónde están yendo. Y eso sucedió con Wittgenstein, con los lógicos, con lingüistas, con sistemas de signos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y tampoco hubiera sido posible que dentro del comunismo se permearan formas internas que cuestionen, que hagan huelgas, etcétera, etcétera, como evidentemente, pues eso que llamamos capitalismo sí tuvo que hacerlo y sí tuvo que ceder para que hubiera esa clase media, tuvo que ceder muchas cosas. Y entonces ahora hay esa clase media, la mayoría que yo conozco, si no es que todos, diciendo que somos esclavos y que nos persiguen, etcétera, etcétera. Y que a final de cuentas esos descubrimientos son por UParts o cosas que llegaron de marcianos hace tiempo, buscando ese pensamiento lineal que va a descartar el hecho de que, bueno, que la vida es compleja y de que hay injusticias como las que sin lugar a dudas ha programado muchos empresarios insensibles socialmente, etcétera, etcétera, porque ha generado ventajas que han sido aprovechados en su momento para generar productos culturales y avances de la ciencia, ¿no? Y que además la historia ha sido en muchos momentos producto de relación de clases, no de lucha de clases. Principalísimos cambios en realidad se dieron no por lucha de clases, sino por alianza de clases para el descubrimiento de fenómenos y la producción de avances tecnológicos.
En definitiva, pues en resumen, este video que nuevamente se me hizo muy largo, tenemos que la lectura del imaginario colectivo nos puede ir permitiendo generar una discusión pública que supere, que vaya reconociendo sin necesidad de negar ni de cuestionar las banalidades como hacerse selfie, como estas muchachitas buenas mozas y jóvenes que se sienten seguras en su ambiente y entonces salen moviendo sus nalgas porque de alguna manera quieren hacer eso, porque han visto pornos, así como nosotros los hombres. Y yo no creo que tenga nada cuestionable. Si te quedas ahí, bueno, quiere decir que no estás estudiando mucho, ¿no? O sea, que no vas a generar nada mejor que tus bellas nalgas, eso ya es otra cosa. Pero es que en general no va a negar nada de eso, pero podemos buscar que a través de las redes empecemos a activar la búsqueda de respuestas a través de foros que se hacen simplemente con las redes ya existentes, en publicaciones y en grupos, para la solución de problemas y no solamente discusiones que ya deberíamos darnos cuenta de cuán distractivas son, que si la tierra plana, burlarnos de lo de la tierra plana, que si los veganos, que si el aborto. Y resulta que la discusión debería ser cómo distribuimos lo producido, dónde está lo producido, a dónde tenemos acceso sin necesidad de andar protestando contra las transnacionales, qué terrenos no están invadidos, qué técnicas hay de conuco, qué procesos psicológicos vamos a enfrentar a la hora de que eso impacte en el cambio directo de nuestro modelo de vida. ¿Qué actitudes vamos a de verdad poder andar diciendo que la especificación del trabajo, la especialización del trabajo es un problema para la gente? No, porque resulta que eso es una invasión también de parte del señor Carlos Marx cuando dedujo eso. Nos dedicamos a determinados trabajos, hay arquetipos que tienen ventajas en determinados trabajos y los van a preferir. Hay gente que va a ser conectiva, los herméticos, viajan mucho, gente que va a ser pues le va a gustar más el terruño andar produciendo. Ya eso es así, no es que va a ser, sino se trata de leer algo que ya está, porque si la humanidad hubiera sido, como tiende a pensar el imaginario de clase media, una mierda, destrucción, etcétera. Todo el que yo he visto pensando así generalmente es un hijo mantenido de la burguesía. Todo el que yo veo pensando así generalmente come muy bien, hecho el loco. El que no, agradece a final de cuentas la vida y cuando tiene lo que tiene. O sea, que se trata de lo que yo llamo la adolescencia programada, eso es la izquierda. La adolescencia programada, o sea, la idea es mantener una lucha y un esquema, porque superarlo va a implicar que yo me asuma como responsable de las decisiones y no solo ya como víctima de poderosos que me oprimen. Y entonces hay un estado de suspensión real, de toma de decisiones reales como esta, que bueno, si vamos a generar respuestas, seguramente habrá una probabilidad de respuestas que van a salir mal, pero muchísimas van a empezar a dar respuestas y sobre la base de sí mismas y de estarnos conociendo y en contacto, van a haber respuestas, conocimientos, gente a las que les salió bien su conuco con determinados rubros en ambientes similares, van a poder ahorrar, intentar más directamente a logros de otros en lo que es la producción que va a resolver una parte de sectores de población. Va a haber que depender y negociar y relacionarse con transnacionales que actualmente producen otros rubros, todo lo que son ya vestimenta, etcétera, etcétera. Y todo eso, o sea, tratar de engranar y hacer de una lectura que se va a valer de quienes queramos hacerlo o involucrarnos dentro de esa red a través de lecturas más del plano general, aportando herramientas epistémicas, nociológicas, fenomenología, etcétera, etcétera. Ahí nos vamos a ir integrando para ir generando respuesta en los diferentes ámbitos, sin dejar de vivir. Nada de régimen asambleario, heroico y extraordinario, ¿no? Nada de ridiculece como esa noción y que de proceso consciente superior, que no es más que positivismo, y a eso se llegó a hablar en ámbitos de la izquierda a nivel mundial. No solo de pensadores, de los principales. O a llegar a decir estupideces como las de este Zizek, que lo que quiere es, como disfruta tu síntoma, dice él. Bueno, Zizek, imagínate tú que el síntoma sea violar niños. 20 puntos como psiquiatra y como filósofo. Él lo que quiere es que haya gente, ¿quién diría disfruta su síntoma? El síndrome de clase media cuyo síntoma nunca va a ser tan grave. Pues es medio, lo mantiene ahí medio regulado. Entonces nada más un huevón idiota de clase media como Zizek va a utilizar un eslogan disfruta su síntoma porque en realidad no tiene nada ni de huevón ni de idiota. Él sabe muy bien que ese sector al cual le puedes hablar a ese nivel poco complejo, que no se está metiendo en las dificultades reales que hay que atender en el mundo, es el que paga libros y entradas a sus exposiciones
muy confusas, en las que, bueno, mucha gente cae en la trampa de decir que algo es interesante porque no lo ha entendido. Entonces, bueno, en definitiva, todo el tema central a toda la gente que dice que no se sabe bien cuál es el hilo conductor. En lo que es discurso rizomático, se supone que no haya hilo conductor y es algo que uno hace a propósito. En este caso sí hay un hilo conductor, que es la lectura del imaginario colectivo para la obtención de la noción y de las certidumbres. Y ahí ya vamos a ir con otro video hablando de por qué eso de decirle a la gente que aprenda a vivir en la incertidumbre es una vaguedad. Así no organizas a nadie. El pensador debe aportar certidumbres estables dentro de un tiempo que él las considera vigentes, porque es demasiadas ínfulas lo de Carlos Marx, Hegel y todos estos pensadores que pensaron que listo, hasta aquí ya descubrí la mecánica de la historia del universo. Resulta que, bueno, es posible que pase, eso no está lejos. Es posible que haya un gran genio o alguien con la suerte que, mira, descubrió la mecánica del universo, pero eso no ha pasado. Han estado cerca, han habido grandes aportes como el de Kant. Eso no ha pasado por parte de nadie en especial, sino de una gran cantidad de pensadores, cada uno aportando a lo siguiente y resolviendo los problemas que el pensamiento de los anteriores deja, ¿no? Entonces ya llegamos al punto en el que en general todos son obsoletos. Tenemos que pensar entre todos y es posible.